a ti, Señor Jesús. Ahora, dice el Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. El Señor está con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, proclamo con alegría el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos. Dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados, Así sea. Uno de los pasajes bíblicos más hermosos, más sugestivos, que ha trascendido a lo largo de la historia, es el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Este texto en sí no estaba en los primeros escritos del cristianismo primitivo, del primer grupo de manuscritos, porque tendríamos que hablar mucho tiempo sobre la historiosidad de los escritos del Nuevo Testamento. Esto es un relato posterior del año 100, 200, que con el tiempo lo agregan al canon. ¿Por qué lo agregan al canon? ¿Por qué lo introducen en los evangelios canónicos? Porque tiene un poder muy grande de mensaje de misericordia del Señor. Pero esto no quiere decir que este relato no haya sido, por lo que no están los primeros escritos, papiros, códices del cristianismo, del paleocristianismo, así se llama, paleocristianismo primitivo. No quiere decir que no sea válidos o que no haya sucedido. Sucedió, pero era una fuente aparte a la tradición de los evangelios como tal, o de los manuscritos, porque después fueron compendios que se organizaron siglos después. Y este evangelio, esta perícopa, esta lectura que hoy hablamos, es muy diciente de cómo el Señor enseña, y que cada oportunidad que Él podía, la utilizaba para favor de Él, para enseñar, para motivar, para exhortar, para transformar. Él está enseñando y la gente le está poniendo cuidado, le está poniendo atención, porque su sabiduría es muy grande. Enseñaba con autoridad, dice la Sagrada Escritura, y lo escuchaban muchas personas, desde las más pobres hasta las más poderosas, desde los más ignorantes hasta los más sabios.
porque lo creían como rabí, como maestro, como una persona iluminada, una persona sabia. Pero aparte de eso, como está cogiendo tanto poder y tanta fuerza, y lo están conociendo por todos lados, y esperaban la venida de un judío Mesías, pero que fuera revolucionario, y por ese miedo a que fuera revolucionario, que tomara las armas, el poder para sacar a los romanos, para que después los romanos, como en otras épocas, vinieran y los acabaran, los crucificaran, los persiguieran, porque antes de Jesús sucedieron varias ocasiones que entraron en rebeldía varios judíos, varios grupos de los judíos, y ¿qué hacía? Llegaba el imperio romano y los crucificaba, los desaparecía, porque es una forma de decir: yo soy el que tiene el poder y ustedes tienen que obedecerme. Entonces también cierta forma era su miedo, también la ignorancia realmente que él fuera el Mesías, por la actuación de Jesús, que no se enmarcaba en lo que ellos querían, en esa manipulación política, económica, espiritual que tenían subyugado al pueblo judío. No querían ese estilo sui generis, ese estilo diferente de Jesús. Y es ahí donde Él renueva todas las cosas, y es el mismo Dios que da una nueva interpretación de la Sagrada Escritura. Toman a una mujer que es adúltera, la encuentran en una actitud sospechosa de pecado, supuestamente, porque el Evangelio no nos da más datos de cómo fue que cogieron a esa mujer y la llevaron hasta allá. Jesús tiene una actitud tranquila, de paz, de tranquilidad. Él se hubiera puesto a pelear con ellos y a discutir, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en control, Dios controla nuestra vida, hayan momentos difíciles, hayan encerronas, hayan momentos de angustia, de desilusión, momentos de persecución, nosotros debemos estar tranquilos. Y esa paz y esa tranquilidad, como dice el Señor Jesús, la paz que yo les doy no la da el mundo. Y es una seguridad y es un poder que Dios nos da en los momentos difíciles, que es difícil de conseguir, que es difícil de desarrollar. ¿Por qué? Porque todo en el mundo nos aprieta, nos persigue, nos coacciona. Sentimos angustia, dolor, sufrimiento, tristeza, desespero, ansiedad, estrés, la famosa enfermedad del siglo XXI, el estrés. Todo eso hace que nos salgamos del centro donde tiene que estar la presencia de Dios, en la paz y en la tranquilidad. ¿El qué hace? Se pone a escribir, está sentado y se pone a escribir en la arena. Eso es una imagen muy conocida que se ve mucho ahorita que entramos en Semana Santa, Semana Mayor, Semana de Pasión de nuestro Señor Jesucristo. En las películas se ve cómo está en cuclillas el Señor y en la arena escribe. Unos decían, es que Jesús no sabe leer ni escribir porque era un artesano, pero él sí sabía leer y escribir. Y los apóstoles, la mayoría, no eran literatos, no eran especializados en derecho, en escribir, en muchas cosas, pero sí habían tenido formación. Entonces Jesús no era tan inculto como nosotros pensamos. Los judíos se encargaban que los niños aprendieran desde pequeño a escribir, la aritmética, la matemática, la ley de judía, escribirla, guardarla, porque dice la Sagrada Escritura, van a grabar, se van a escribir los mandamientos de Dios y los vas a cumplir. Y él, pudiendo quedar bien con los que le trajeron a esta mujer, le hubiera dicho, no, háganlo de la ley, o no lo hagan. Tenía esos dos caminos. Y si él hubiera dicho, háganlo de lo de la ley, también le hubieran recriminado, porque el caso del adulterio era muerte, pero no era que ellos mismos hicieran el juicio, ellos tenían que llevarlos a los ancianos y al Sanedrín, al grupo de los saduceos o de los fariseos que eran encargados de la ley. Ellos manejaban una propia ley en las regiones y ellos determinaban qué iba a pasar, pero no lo podían matar a una persona porque sí.
Entonces querían que Jesús quedara como el asesino de esta mujer, cumpliendo lo que decía la Escritura, porque Moisés había instaurado de que el adulterio, si encontraban a una mujer en adulterio, tendrían que apiedrarla, matarla, o enviarla al desierto a que muriera en el desierto. Pero él no avaló solamente la ley, aunque él tampoco transgrede la ley, sino que les da otra opción diferente, otro camino. Y eso nos enseña de que a veces somos muy cuadriculados en nuestra forma de pensar y de ser y de actuar, pero Dios abre los caminos en el desierto, dice la Sagrada Escritura. Nos muestra nuevas opciones cuando estamos desesperados, angustiados, no sabemos qué hacer. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y Él nos va a dar inteligencia, nos va a dar sabiduría y nos va a abrir los caminos. Por eso Él sale, Jesús, a una tercera opción. La primera era decir que sí, que la apiedraran porque estaba en la Sagrada Escritura y que tenían que matarla. Eso iba a hacer de que pasara dos cosas. Uno, que lo cuestionaran por qué Él hacía las cosas, no las hacía a rajatabla, estrictamente a la ley, porque Él las hacía a su manera. Segundo, inmediatamente iban a coger y apedrear a esa mujer, la iban a matar y le iban a echar el cadáver, la muerte, a Jesús, y lo tendrían también que juzgar a Jesús. La segunda era decir, no la apedreen, eso no está bien, eso está mal, ¿por qué la van a matar? Y ellos reaccionarían de que está yendo en contra de lo que Jesús, de lo que Moisés había instaurado de la ley. Entonces estaba yendo en contra de la ley, y eso también, no solo apiedrarían a la mujer, sino a él también lo vieran por blasfemia. Acuérdense que el castigo de la blasfemia es muerte, sea de un acantilado o sea piedra. Él sale al encuentro con una tercera opción, y es lo más maravilloso. Cuando nosotros creemos en el Señor, Dios hace brotar la hierba en el desierto. Quiere decir de que cuando vemos que todo está cerrado, cuando todo está negativo, cuando no hay opciones, Dios da una oportunidad, Dios abre una senda, donde les dice a ellos, los cuestiona profundamente y les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice el texto que se sintieron perturbados, esa es una traducción más precisa, molestos, indignados, tristes, los más ancianos, porque obviamente ellos sabían que cometían errores, pecados, y que ellos tampoco podían justificar ante Dios matar, quitar la vida de una mujer, porque simplemente tenían que cumplir una ley. Y es lo que Jesús viene a enseñarles. Y tiene después un diálogo muy profundo, muy hermoso con esta mujer, que le dice: ¿dónde están tus persecutores? ¿Dónde están los que te juzgan, los que te condenan, los que te quieren hacer daño? Y ella le dice: no los hay, no los veo, no están, ya no están. Entonces, si ellos no están, yo tampoco. Si ellos no te juzgan, no te cuestionan, no te condenan, yo tampoco. Vete y no peques más. Es algo maravilloso, en lo cual él hace un profundo estudio del ser humano, de la naturaleza humana. Y él sabe que hasta el fin de los días de nosotros vamos a cometer errores, vamos a cometer pecados. Eso es algo que debemos de aprender a vivir con eso. Pero aprender a vivir con los pecados no quiere decir de que nosotros nos conformemos con el pecado y seguir en el pecado. Tenemos que empezar un proceso de cambio y de transformación. Jesús le hubiera dicho a la mujer: váyase y siga pecando. Le dice: vete y no peques más. Quiere decir que le da otra oportunidad. Está replanteando, está dando una nueva visión de lo que sesgadamente los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, los levitas tenían de la ley, porque la ley la aplicaban ellos para sus propios beneficios materiales y económicos, sociales, para subyugar a los más pobres y a los más ignorantes. Y eso Jesús se rebeló contra ese sistema. No como muchos creen, que fue revolucionario, guerrillero, que quería coger las armas, porque donde él hubiera querido muchos lo hubieran seguido.
pero esa no era la liberación que él quería para el pueblo de Dios, el pueblo judío y el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la humanidad. Es lo que nosotros debemos de reflexionar, que Dios siempre nos va a dar oportunidades, pero nosotros en el camino espiritual, y lo que Jesús nos enseña es que tenemos que buscar no pecar más. Eso no quiere decir que no vayamos a pecar. A veces creemos que nosotros ya llegamos a un nivel espiritual donde ya no vamos a cometer errores, y hasta los últimos días de nuestra existencia los vamos a cometer. Pero si nosotros llevamos un proceso espiritual de cambio, de transformación, si seguimos las enseñanzas de Jesús, Él nos va a mostrar la forma de nosotros transformarnos, de nosotros cambiar, y llegará un momento en que los pecados, los errores que cometamos no sean tan graves, no sean tan delicados, no sean tan complejos para la vida espiritual, y podamos vivir cada día mejor, más cerca de la presencia del Señor. Dios no nos juzga a veces con esa visión de Dios condenador como la tenían en el Antiguo Testamento o la ley mosaica, donde hablaba de que era un Dios destructor, sin piedad. El Dios de Jesús, que es esa interpretación correcta que desfiguraron los fariseos, los saduceos, es que Dios nos ama y siempre está esperando que nosotros le hablemos, como Jesús le pregunta a la mujer: ¿quién te persigue? ¿Quién te condena? Exactamente eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos acerquemos a Él y Él nos pregunta cuáles son sus pecados, qué es lo que ha cometido. Trate de mejorar, busque un propósito de cambio, pero siempre es con amor y misericordia, porque Él sabe, Él hace un estudio muy profundo para entender que la naturaleza humana está en un camino de perfeccionamiento, pero hasta que no estemos en la presencia del Señor no vamos a ser perfectos totalmente, como Jesús dice: ser perfectos como mi Padre es perfecto. Mientras tanto tenemos que buscar el reino de los cielos, tenemos que buscar esa perfección, ese mejoramiento. Si hoy cometo 10 errores, mañana me voy a proponer hacer 9, pasado mañana 8, pasado mañana 7, hasta que llegue un momento en que podamos dominar todas esas cosas negativas que nos alejan del Señor.